así como el mismo Evangelio de Juan nos da la explicación del significado de la sangre, también el Evangelio de Juan nos da el significado del agua. ¿Por qué no dejamos entonces que sea el Evangelio mismo de Juan quien nos lo explique? Allá en el capítulo 7 de Juan, por supuesto, el Señor Jesús dice que el último día de la fiesta se puso en pie, levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dijo el que en mí crea, de su vientre brotarán ríos de agua viva. Y luego el Evangelio de Juan explica y dice: esto dijo del Espíritu que habría de venir, que no había llegado, sino que dice habría de venir. Y habría de venir en el momento cuando Él muriera. Entonces fue Jesús el que habló de agua viva, dijo Él, en nuestro vientre, en nuestro interior. De manera que cuando el costado del Señor es abierto y brota el agua, está brotando lo que había dentro de Él. Y Él dijo que era agua viva. Y dijo que eso ya lo explica Juan. El Evangelio de Juan dice: esto dijo hablando del Espíritu Santo, que habría de venir una vez el Señor hubiera muerto. Entonces vea, la misma herida de la cual brota la sangre, que confirma que el Señor había muerto, es la misma herida de la cual inmediatamente brota el agua, que es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cuando el Señor lo anunció, el mismo Evangelio de Juan dice no había venido aún, porque el Señor aún vivía. Eso se los explica detalladamente el Señor en el capítulo 14 a sus discípulos, cuando le dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el otro consolador no vendría. Pero si yo me voy, es decir, si yo muero, les enviaré el otro consolador. El otro consolador es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cada detalle del relato es importante, porque dice que levantó la lanza, le abrió el costado, y entonces dice: al instante salió sangre, declarando: el Cristo ha muerto. Y al instante brotó agua. Aquí está el Espíritu prometido para el momento en que Él muriera. Fíjese que por eso lo pone en ese orden: sangre y agua, porque no podía venir el Espíritu si Él no estaba muerto. Mientras no hubiera sangre, no podía haber agua. Por eso el Evangelio lo pone en ese orden: sangre y agua. En cambio, en Primera de Juan, el orden cambia, porque allá en la carta de Juan lo que dice es que Cristo vino en carne, y no en carne solamente, dice, sino en agua y en sangre. Pero ahí le cambió el orden. Hoy está diciendo agua y sangre. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Juan no se está hablando de la venida del Señor, sino de lo que se está hablando es de la verdadera humanidad de Jesús. Por eso es que el pasaje dice no solo en carne, sino que agua y sangre, que son los componentes del ser humano. Porque en la época de Juan, sobre todo por la influencia de los griegos,
Ellos tenían la idea porque así pensaban los médicos griegos, que el cuerpo humano estaba formado de dos componentes, de sangre y de agua. Es más, había médicos griegos que decían que la salud consistía en que hubiera un equilibrio entre la sangre y el agua. Si había más sangre que agua, la persona estaba enferma. O a la inversa, si había más agua que sangre, la persona estaba enferma. Tenía que haber un equilibrio. Como esa era la mentalidad de la época, que el ser humano estaba formado de agua y de sangre, por eso es que la carta de Juan dice que vino de agua y de sangre, o sea, los componentes humanos, como diciendo, de la misma materia que están hechos los seres humanos, así era el cuerpo de Cristo cuando vino. Porque Juan escribe eso combatiendo unos errores doctrinales que se estaban dando en el momento que las cartas de Juan fueron escritas. Pero eso es en la carta. Ahora, en el Evangelio no está demostrando la humanidad de Jesús. Lo que está demostrando es el cumplimiento de la promesa que el Señor había dado, que al morir el Espíritu Santo vendría. Entonces, cuando en el 35 dice, y el que lo vio da testimonio, ¿pero qué vio? Lo que vio fue la herida, y que de la herida enseguida brotó sangre y agua. Ahí estaba viendo que al morir enseguida el Espíritu Santo vino. ¿Y cómo lo sabe? Porque lo vi. Por eso es que hace tanto énfasis. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Esto no es invento, no es una fábula, no es un cuento. Es un testimonio verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué es lo que debemos creer? Que el Señor entregó su vida, pero que en el momento mismo, en el instante, como dice el Evangelio, de él morir, se abrió la fuente para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. De lo que está hablando es que tenemos que creer que el Espíritu Santo ha venido, que aquella promesa que el Señor dio, los que en mí crean, de su interior brotarán ríos de agua viva, de su vientre, de su interior. Se hizo realidad, y por lo tanto podemos nosotros ahora creer que el Espíritu Santo ha venido a nosotros como Él lo prometió. Ahora, ¿por qué es importante que el Espíritu Santo haya venido? Es importante porque es solamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos creer en Jesús. La carta a los Efesios dice que cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza, estábamos muertos en el pecado. Y la condición de muerto es eso. Usted sabe, el muerto no se puede levantar, no puede hablar, no puede decir, miren, no me gusta la ropa que me pusieron, tápenme la caja porque no me gusta que me estén viendo. O sea, el muerto está muerto, ya no se puede hacer nada con él. De igual manera, nosotros muertos en nuestros pecados, hermanos, éramos incapaces de poder creer en el Señor, de poder entender el Evangelio. Como lo dice 2 de Corintios, teníamos una venda que cubría nuestros ojos, no podíamos ver la luz del Evangelio, no podíamos entender. Quizás muchas veces nos hablaron de Jesús, quizás varias veces nos invitaron a la iglesia, quizás hasta venimos a las iglesias y no logramos ver, no logramos entender, no logramos creer, no pudimos arrepentirnos. Pero cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros, a través del Espíritu Santo, ese Espíritu vino y abrió nuestros ojos, nos dio vida para que pudiéramos arrepentirnos, nos regaló la fe para que pudiéramos creer
Y de esa manera es como finalmente entregamos nuestra vida al Salvador. El nuevo nacimiento es un milagro que lo realiza el Espíritu Santo. Pero el Espíritu no solamente nos hace creer, nos concede la fe, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, que es un milagro que el Espíritu hace, sino que desde el momento en que creemos, la Escritura dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando el Espíritu mora en nosotros, explica Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la profundidad de nuestro ser, en la intimidad de nuestro corazón, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, la parte inmaterial del ser humano. Y ese hablar, esa comunión, es la que nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos da la seguridad. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo yo sé que tengo la salvación? ¿Cómo yo tengo la convicción de que al morir viviré eternamente con el Señor? ¿Cómo lo sé? Por el Espíritu Santo. Y si me pregunta, ¿y usted no tiene duda de eso? No, no tengo duda. ¿Y usted está seguro que si se muere ya va con el Señor? Sí. Y no es porque sea perfecto, o porque sea bueno, o porque nunca me equivoque. No es eso. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el Espíritu también, hermanos, nos guía. Cuando tenemos que tomar una decisión, el Espíritu es el que nos guía. El Señor dijo, Él los guiará a toda justicia, a todo lo correcto, a todo lo bueno. El Espíritu nos va a guiar. A veces, hermanos, nosotros ni le preguntamos al Señor decisiones que tenemos que tomar en la vida, ni le preguntamos. Y puede ser que usted dice, me han ofrecido ahí una oportunidad de negocio, entonces yo me voy a meter al negocio, y ni le preguntó al Señor. Pero cuando usted va al banco para sacar el dinero, para invertirlo en el negocio, usted está allá en el banco cuando de repente siente algo que le está diciendo en su corazón. Nosotros le llamamos reprensión. Es una palabra que los evangélicos la usamos y creo que solo nosotros la entendemos. Cuando decimos me sentí reprendido, sentí una reprensión, es decir, ese es el Espíritu Santo que de alguna manera nos está diciendo, nos hace sentir incómodos, y el hacernos sentir incómodos nos está diciendo, eso no está bien, no lo hagas, vas por mal camino, y usted no sabe por qué, no sabe la razón, pero entonces viene y mejor vuelve a meter su dinerito en la cuenta de ahorro. Va donde la persona y le dice, mire, discúlpeme, pero fíjese que cambié de opinión, ya no voy a invertir en ese negocio, ay, me disculpa. Y 2 años después se da cuenta de que este hombre era un estafador y que lo que iba a pasar es que se iba a quedar sin su dinero. Pero ¿qué ocurrió? El Señor, que todo lo sabe, tocó nuestro corazón, nos guió para que, como dice la Escritura, a los que Dios aman, todas las cosas les ayuden a bien. Así es como el Señor nos guarda. Hermanos, ustedes han de tener muchas historias, ustedes mismos, que dicen, mire, yo me iba a subir al bus y no sé por qué sentí algo, ya no me subí, mejor esperé el otro. Y mire, más adelante estaba chocado el bus en que me iba a subir. Experiencias como esa o parecidas, estoy seguro que todos hemos tenido. Entonces, ese es el Espíritu que nos está cuidando, nos está guiando, nos está enseñando, porque esta palabra que estamos recibiendo en este momento es el Espíritu del Señor quien nos la da.
Claro, está ahí escrito en la Biblia, hemos leído el pasaje, estamos hablando del pasaje, pero es el Espíritu Santo el que nos ilumina, el que nos hace entender, el que está trabajando en su corazón, el que está ahí diciéndole: mira, tú también necesitas el Espíritu que yo prometí y cumplí cuando de mi costado abierto brotó sangre, pero brotó agua también. Entonces, este es el Espíritu de Dios. Es lo que la gente dice. Cuando dice: es que el mensaje yo lo puedo oír en la casa, lo puedo oír por la radio, lo puedo ver en televisión, lo puedo ver por las redes. Pero la gente dice: pero no es lo mismo que estar en la iglesia. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando estamos acá reunidos, el Espíritu Santo está con nosotros, en medio de nosotros. Es una presencia especial. A través del Espíritu Santo también tenemos la manifestación sobrenatural de Dios. Tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. Recibimos el poder. Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa que les di. Hasta que venga sobre ustedes el poder. Y entonces me van a ser testigos. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, es cuando el creyente habla en lenguas. Esa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y después de las lenguas vienen los dones: interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidades, don de milagros. La gloria del Señor se manifiesta. Y eso que usted dice: qué presencia del Señor. En la alabanza yo me gocé y me gocé. No podía dejar de adorar al Señor. Yo sentía que Él estaba justo a mi lado. Ese es el Espíritu Santo, el que está con nosotros, el que nos acompaña, el que nos alienta, el que nos fortalece. No podríamos, hermanos, vencer la tentación si no es por el Espíritu Santo. Nosotros los humanos no tenemos la fuerza suficiente como para decirle a Satanás no, o como para decirle al pecado no, o poderle decir a la tentación no. Nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles, sucumbimos fácilmente ante la insinuación del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos levanta, Él nos sostiene. Y aunque nosotros nos sentimos débil, nos sentimos, hermanos, tropezar, pero el Espíritu nos toma con su mano poderosa y nos sostiene. No te vas a caer nada, tú sigue caminando, sigue adelante, y nos sostiene. Y la gente podrá decir: yo admiro a los evangélicos, ¿cómo es que pueden llevar una vida tan recta? ¿Cómo es que pueden ser tan fieles? No podemos. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, el que nos sostiene para eso. Por esa razón, cuando oímos, hermanos o amigos, el llamado para creer al Evangelio, tú pensarás y dirás: yo quisiera entregarme al Señor, pero ¿y si fallo? ¿Y si no cumplo? Claro que vas a fallar y no vas a cumplir. Pero ten en cuenta que en el momento de creer, el Espíritu del Señor vendrá a ti. Y ya no estarás solo, ya no estarás sola. El Espíritu te dará la fuerza para perseverar un día a la vez. Un día a la vez, un día de victoria seguido por otro día de victoria, por otro y otro y otro y otro, y ahí va el Espíritu del Señor sosteniéndonos semanas, meses, años. Cuando venimos a sentir son décadas, cuando vemos para atrás toda una vida ha pasado, y hasta el día de hoy el Señor en su misericordia nos ha sostenido. Es el Espíritu de Dios. Por eso es que el Evangelio, el discípulo amado, nos dice: el que lo vio da el testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes crean que el Espíritu vino, crean que en el instante de Jesús morir,
Hablando metafóricamente, podríamos decir, en el instante que Él derrama su última gota de sangre, brota el agua, brotó el Espíritu y vino y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, hermanos. No estamos solos, hermanas. El Espíritu está con nosotros y estará siempre, siempre. Nunca abandonará la iglesia. Por eso Jesús dijo que las puertas de la muerte no podrán contra mi iglesia, porque el Espíritu la protege. El Espíritu es el que nos llena. El Espíritu es el que nos da su palabra, el que nos da su poder, el que nos da los dones, el que nos guía, el que nos orienta. Solo está en nosotros creerlo, que es lo que dice Juan. Se lo digo y les afirmo y contraafirmo que es verdad. Yo lo vi, para que ustedes lo crean y que así el Espíritu llene nuestras vidas cada día. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.